Las claves del odio, con Alex Baer. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este programa, esta sección especial llamada Las claves del odio con Alex Baer. ¿Qué tal, Alex? Hola, encantado de estar aquí, Jorge. Bueno, nosotros últimamente habíamos aprovechado tu presencia en España este año para hablar de determinadas efemérides, pero hoy ya nos tira más la actualidad que las efemérides, ¿no? Sí, Porque una actualidad que tristemente nos sacude con frecuencia, ¿no? Que es el problema del antisemitismo en Europa. El problema del antisemitismo en Europa, que bueno, siempre se escribe, ojo, que puede volver, pero yo creo que ni vosotros los expertos hubierais previsto una ola como la que está teniendo lugar hoy en día en lugares tan desarrollados, tan progresistas, diría yo, de Europa como Francia o Alemania, Sí. o Bélgica, porque uno puede decir, bueno, en las partes donde había detrás del telón de acero han quedado resabios de no sé qué, pero en estas sociedades tan avanzadas, ¿por qué? Bueno, yo creo que está bien que hay que diferenciar, ¿no? El antisemitismo es un fenómeno complejo, también podemos decir que es una especie de monstruo de muchas cabezas, y yo te diría que es importante el definir y el entender este fenómeno en toda su complejidad, es decir, y luego también ver cómo se mide, ¿no? Cuando hablamos de aumento del antisemitismo, ¿eso en base a qué? ¿En base a qué concretamente, ¿no? Estamos hablando de acciones, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de encuestas de opiniones y actitudes. Entonces, sí, antisemitismo, ¿qué es? Y abarca un espectro de tanto de expresiones como de acciones, que son enormemente amplios. Antisemitismo puede ser un comentario que resulta hiriente para una persona judía. Y ahí estamos en el plano de las percepciones. Es decir, algo que puede ser, quizás, que te puede resultar hiriente a ti, no lo es para mí, y viceversa. ¿Qué es un comentario antisemita? Pero claro, en el otro extremo de ese espectro, y eso lo dice a menudo Uriel Macías en sus intervenciones, está Auschwitz. Es decir, antisemitismo es desde un comentario sobre los judíos, así en genérico, a una medida, pasando por acciones violentas, a leyes discriminatorias, al exterminio masivo. Entonces, antisemitismo en Europa, sí, hay un resurgir del antisemitismo en Europa cuyas fuentes, cuyos actores son muy distintos. Y quizás precisamente esa encuesta del FRA, ¿no? Que salió en diciembre, no sé si hicisteis algún programa, sí. La Fundamental Rights Agency de la Unión Europea sobre antisemitismo en países europeos, es de cómo los judíos en Europa perciben el antisemitismo. Y desde luego, en el plano de las percepciones, el antisemitismo está muy alto. Pero claro, ahí hay que diferenciar también entre países. Yo creo que no, es incomparable la situación en España mencionabas antes Francia, o lo que sucede en Polonia o en Hungría. Y te voy a poner un ejemplo, o algunos ejemplos concretos, porque he estado viendo un poco con más detenimiento la encuesta, los resultados de la encuesta, los datos que aporta, y por ejemplo, afirmaciones que son percibidas como antisemitas por el que responde la encuesta, ¿no? por el encuestado. Hay muchos tipos de percepciones. Uno, los israelíes están actuando igual que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los judíos tienen demasiado poder en el mundo y en los países en los que viven. Los intereses de los judíos difieren de los intereses de los ciudadanos del país. Estamos hablando de tres tipos de expresiones muy distintas entre sí. Decir que los intereses judíos difieren de los de la población general, eso es recurrir a un estereotipo, a un mito tradicional del antisemitismo clásico. Es decir, que los judíos actúan en la sombra con intereses que son particulares, que son solo de los judíos y que no son del interés general. O decir que tienen demasiado poder en las sociedades, ¿no? Eso recurre a ese estereotipo sobre la influencia, el poder, la riqueza de los judíos.
Decir que los israelíes actúan como nazis, no quiero minimizar la expresión, pero estamos hablando de una expresión muy distinta. Decir, la equiparación con el nazi es una cosa muy habitual. Y es verdad que a nosotros nos duele más, precisamente porque en esa historia, el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, pues nosotros fuimos las víctimas. Pero esa afirmación, que es una afirmación exagerada, es una afirmación absolutamente, bueno, sobre todo incorrecta, ¿es antisemita? ¿Tú qué opinas, Jorge? Yo creo que sí, pero eso otra vez está en el plano de la percepción porque, entre otras cosas, la gente lo dice en el caso de Israel y no lo dice en el caso de otros países. Bueno, se usa mucho, ¿no? La analogía, ¿no? La ecuación con los nazis. Yo no escucho. O sea, el nazi está en todos lados. O sea, no, sí, bueno, el nazi está en todos lados en la lucha política, pero no a nivel estatal. O sea, nadie dice que ahora el Congo... estamos llamando nazis a los separatistas catalanes. Sí, pero por eso digo a nivel interno, pero sí, no a nivel estatal. Es decir, nadie dice que el Congo es un país nazi, que actúa como los nazis, que Corea del Norte actúa como los nazis, o que ni siquiera Irán tampoco, nadie lo acusa de actuar como los nazis, sí, a pesar de que sea... Te doy toda la razón, se usa mucho más contra Israel. Se usa, yo creo que exclusivamente contra Israel. Bueno, si miras, en Estados Unidos a nivel de país. Otra cosa es que dentro del país haya conflictos en los cuales se dice, bueno, estabas hablando de España, por ejemplo, los separatistas atacan a los comercios como si fuera, como lo hacían los judíos, que eso lo dijo Albert Rivera hace poco. Sí, o los separatistas acusan al gobierno central de actuar como nazis, imponiéndose no sé qué en contra. Son banalizaciones también. Sí, evidentemente todas son banalizaciones. Sí. Yo en ese pero sentido... Bueno, simplemente... No, pero entiendo que seguimos en el terreno de las percepciones. Sí. Ahora, tú has mencionado de la FRA y hay otra encuesta posterior, que es la que salió la semana pasada, donde se habla no de las percepciones, sino de los hechos. De los hechos. Bueno, llegaremos. Ahora llegamos a eso. Déjame por favor. Analizar algunos de los datos de esta encuesta sobre percepciones, porque mira, si comparamos países, solamente cojamos a España, Hungría, Polonia y Francia, ¿cuál es, digamos, la afirmación que es percibida como antisemita, que es, digamos, la más frecuente en España? El 68% ha escuchado, en un periodo, no me recuerdo el plazo que dan, en los últimos años, la expresión de que los israelíes actúan como nazis. Bien. ¿Que tienen demasiado poder? Un 30%. Sigue siendo alto, pero bueno, es una bajada importante. ¿Que los intereses de los judíos difieren de los españoles? Solo un 22%. Fíjate cómo esto cambia en Polonia. En Polonia, sí, también se escucha mucho el tema de los israelíes y nazis, porque bueno, los medios eso lo difunden sobre todo, imagino que eso cala en la población, pero el 70% ha escuchado lo del poder judío. Claro. Y el 55% ha escuchado que los intereses de los judíos difieren. Eso es mucho, eso es altísimo. Por eso estamos hablando de un problema de otro calibre. No, evidentemente el antisemitismo en España y el de Polonia, aunque haya antisemitismo en los dos países, es distinto. Pero lo interesante es que si tú coges y juntas esas cifras, vas a decir, sí, los españoles coinciden que ha aumentado el antisemitismo en España, y los polacos también. Pero, a ver, no te tengo que enseñar a ti, que eres profe de sociología, lo que significa una estadística. Sí, pero claro, sobre todo, cómo se recogen estos datos y cómo, digamos, se sacan en titulares luego en los medios. Bueno, vayamos un poco, precisamente, veamos esto con un poquito más de detenimiento. Otra cuestión que me parece interesantísima en esta encuesta, si ha considerado inmigrar porque no se siente seguro en su país. España está al final de esa lista. Ya. ¿Cuál es el primer país? Alemania, los que citabas al principio, Jorge. Alemania, luego Francia, luego Bélgica, Hungría y Polonia. Bueno, tomemos en cuenta que la gente que vive en Alemania, los judíos que viven en Alemania, viven desde hace poco relativamente en Alemania. Bueno, sí, la gran mayoría vive hace poco porque vienen de la antigua Unión Soviética, pero bueno, siempre ha habido una comunidad judía alemana. Pero no sé, estaría entre, no sé si llegaría a los 30.000, 40.000. Claro. Ahora son casi medio millón, ¿no? Creo que son 250.000. 250.000, no estoy seguro. Pero bueno, que la mayoría igual son alemanes de paso.
A eso es a lo que me refiero. Que, sí. Y en España, claro que es una sensación totalmente distinta. Muy distinta. Por ejemplo, otro dato es si se ha reportado el incidente antisemita. Entonces, fíjate que aquí España y Hungría está al final, pero las razones pueden ser distintas, porque la mayoría de los que no reportan dicen que el incidente no fue lo suficientemente serio. Bueno, pues eso es muy positivo. Si no son lo suficientemente serios para reportar, bueno, quizás siempre habría que reportarlos, pero habría que ir caso por caso. Pero bueno, en cualquier caso, que el encuestado responda a eso, pues bien, es algo que ha molestado, pero que no ha sido un tema, digamos... ¿Puedo aportar sí. un testimonio personal? Yo una vez presencié un acto antisemita, no mataban a nadie, pero sí una pintada en la puerta de un colegio que habían pintado a una Ana Frank y tal, y alguien escribió encima a por 6 millones más. Y llamé a la dirección del colegio y me dijeron, le digo, ¿vais a presentar algo? ¿Queréis Quería entrevistarlos para Radio Sefarad. Y me dijeron, bueno, tengo que pedir permiso al ministerio. Y el ministerio dijo, es mejor no hacer caso a este tipo de historias. Es decir, que también existe... Bueno, eso sí, eso es intentar esconder existe. Bajo la alfombra los trapos es que sucios, tú ¿no? lo quieres denunciar y tampoco te dejan denunciarlo. Bueno, pero esa es otra posibilidad de respuesta aquí. Claro. Que no te hacen caso. Claro. No, sí, está contemplada también. Sí. Ah, bueno. O sea que sí, bueno, pues eso sería otro digo caso. que reportas y que no te hacen caso. Eso es otra categoría de respuesta aquí. Sí, que también es alta. Uh-huh. Pero bueno, simplemente es por matizar un poquito. Luego, la percepción del perpetrador en incidentes antisemitas. Y aquí, de nuevo... Ahí sí. ¿Quién es el perpetrador? Y aquí es interesantísimo. Hay una serie de posibilidades. Extremismo musulmán, ¿no? Yihadismo, radicalismo musulmán, la extrema derecha, la izquierda. Esos son como los principales. Uh-huh. Entonces, muy interesante que España e Italia... son los dos países que señalan, según las respuestas de los encuestados, a la izquierda como el principal agente, ¿no? del antisemitismo en estos dos países. Musulmanes, en Francia alto, 33%, en España un 17%. En España eso no es, ahora hablaremos de Francia, sí. Realmente no es un problema. El problema, en todo caso, no quiero minimizar, el problema es el yihadismo, que es un fenómeno internacional, pero no es las comunidades musulmanas en sí mismo no son percibidas como una amenaza, y sí lo son en Francia, porque sabemos que ha habido agresiones o simplemente insultos. Bueno, también tiene una masa crítica muy diferente. Mucho más visibles, evidentemente. Son, no sé si 5 millones o más. Musulmanes en Francia. Musulmanes en Francia. No, yo me refería a los judíos. No sé, estamos hablando de 600.000 judíos que están mucho más expuestos a lo que estamos nosotros aquí. Entonces eso es importante también. Pero mira, aquí que te quería aportar algo. Seguramente habrás visto esta agresión filmada a Len Finkelkraut de los chalecos amarillos. Sí. Y a mí la imagen que más me impactó porque a él, en definitiva, había policía y no le hicieron nada físicamente. Pero sí que me impactó esta persona que iba a cara descubierta, que después resulta que es un francés converso y no un musulmán, que mostrando el pañuelo palestino decía, Francia es nuestra. Ya. Pero es que eso no es una frase... No, fíjate, ¿no? Qué confluencia ahí de discursos, ¿no? Sí, porque tienes los chalecos amarillos que no sabes si son de izquierda o de derecha. Sí. Y tenemos el discurso. Yo creo que, de alguna manera, el antisemitismo es un sitio ideal para los crímenes de odio, para encontrar confluencias y más allá de las ideologías. Sí, es así. Sí. Totalmente. Siempre ha sido así, ¿no? Hay como una... esa proyección sobre el judío de los males sociales, ¿no? El judío como un elemento un elemento contaminante, un elemento foráneo, un elemento que instiga, que conspira, un elemento que es ajeno y un elemento que es lo maligno. Entonces, eso puede venir de cualquier lado. Puede venir de la extrema izquierda, puede venir del extremismo musulmán o de la extrema derecha. Y volviendo a la encuesta, ciertamente, por eso te digo, ¿no? Pongamos todo en la balanza y calibremos. La extrema derecha es visto como la principal amenaza en Hungría y Polonia, pero es que
Vamos a ver, es que la extrema derecha está en las instituciones. Claro. Es que, entonces, claro, si el 46% identifica como el perpetrador como principal, como la extrema derecha, y en Polonia hay 53%, además en Polonia hay otra categoría que se llama el cristiano extremista, que no existe en otro país, en Polonia sí. Hombre, es que eso, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y aquí en España, cuando se habla de la izquierda como el perpetrador de incidentes antisemitas, pues yo creo que, o sea, nosotros que vivimos aquí, o yo este año vivo aquí, he vivido aquí toda mi vida, menos estos últimos años, pues, no sé, tú como... ¿quién es esa izquierda antisemita? Te pregunto a ti. Y perdona que tome un poquito tu papel, que eres el que hace preguntas. Además es el papel de abogado del diablo de denunciador. Mira, hay gente que lo identifica con partidos políticos, pero sí. Yo creo que no, porque yo, por ejemplo, lo que veo es que dentro, por ejemplo, de la izquierda tradicional española, el PSOE e Izquierda Unida, pues ahora hay en el liderazgo más antisemitismo que la que había en el liderazgo socialista hace unos años. ¿Pero qué te refieres concretamente? ¿Antisemitismo? Mira, antisemitismo, por ejemplo, el tema de que antes de llegar a sentarse a decir cuándo van a haber elecciones, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace unos años, los dos, lo primero que dijeron es que van a reconocer a Palestina. Es como que lo más importante de la vida, antes de decir qué van a hacer con la economía, con la... pues sí, es una bandera, sí, un símbolo, un fetiche de la izquierda, ¿no? Lo ha sido siempre. Sí. Ahora, evidentemente, sobre eso, o sea, da igual lo que pensemos nosotros, pero sobre eso hay muchas opiniones. Es decir, digamos... No, pero si yo no hablo de definir eso como antisemitismo, pues bueno, todo eso es discutible, ¿eh? O sea, es discutible. Bueno, yo estoy hablando de que no se... Que lo o sea, que el propalestinismo... No, pero no es el propalestinismo. El anti... Vamos a ver... Que yo no niego que haya una obsesión con Israel pero es que es una obsesión que va más allá de Netanyahu o del gobierno de turno. Pero la pregunta es ahí, es decir, claro, estamos aquí hablando del fenómeno antisemitismo en Europa y de cómo afecta a las comunidades judías. Sí. ¿En qué afecta a la comunidad judía? Más allá de que no nos guste. Pero ¿en qué afecta desde el punto de vista? Es muy difícil, muy distinto a que los polacos hagan una ley que prohíbe decir que el holocausto, que la población polaca no tuvo nada que ver con el holocausto. Eso es... O sea, que te digo que a mí no me gusta, y en las universidades tampoco me gusta que haya tal presencia del tema palestino, y sobre todo que hay un doble rasero y que hay una desinformación importante, y sobre todo esa cosa muy histriónica con el tema palestino. Pero ponlo sobre la mesa y compáralo con el problema, por ejemplo. Compáralo con Francia, donde una persona no puede ir a la sinagoga con una kipá ni con la bolsa de talit porque es que tiene miedo que la agredan. Vale. ¿Y tú has visto en España mucha gente con la kipá y el talit por la calle? Bueno, en primer lugar, en España no hay mucha gente con talit y kipá. Pero es que la gente que usa kipá en España va con una gorra encima de la kipá. Es lo que hacen ahora en Francia. En España se hace desde siempre. ¿Entiendes? Ahora Francia se escandaliza porque tienen que actuar como en España se ha actuado siempre. Bueno, porque pues vayamos a los hechos. ¿Cuántas agresiones ha habido por ese motivo? Bueno. No, te lo pregunto, no lo sé. Seguramente escasísimas, porque... en Francia no son escasas, son muy frecuentes. Son muy frecuentes, evidentemente, pero también porque yo creo que la masa crítica... Bueno, mira, es que con el tema... no quiero minimizar el problema, lo quiero poner en perspectiva. Y para ponerlo en perspectiva, que cuando atacan a Israel, no lo atacan por las políticas de Israel, lo atacan por ser un Estado judío. Y lo que más les pone nerviosos o lo más sale es el tema judío. Y yo no creo que soy un paranoico cuando digo que los ataques a Israel se hacen como una forma de blanquear el ataque al judío, porque no se atacan a los cristianos en Israel, ni a los árabes en Israel. Pero seguimos estando, ¿no? Y si lo vemos esto de forma totalmente analítica, estamos en el terreno de las presunciones. Estamos pensando, o sea, estamos atribuyendo un motivo ulterior, es decir, que hay una motivación más allá del acto, pero eso
yo no lo niego que sea así, pero tenemos que aceptar que cuando una persona denuncia una violación de derechos humanos en Israel, que vamos a ver... eso es legítimo. Que existen, ¿no? Es decir, claro, no vamos a negar que no hay... Entonces, pero también pasa que nosotros nos replegamos, porque sabemos que hemos sido objeto y tenemos una tendencia a magnificar ese problema como antisemita. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no hablo de eso. Yo hablo de que, por ejemplo, tú solamente tienes que entrar en las páginas web de los periódicos cuando sale una noticia relativa a un judío o a Israel. Mira, una noticia relativa a Israel. Lee los comentarios. Estos judíos están haciendo lo que les hicieron en el Holocausto. No dicen, los israelíes están haciendo algo. Bueno, pero ahí me estás dando un ejemplo de una cosa que es objetivamente antisemita. Es decir, si alguien toma... pero vamos esto sucede en los periódicos de izquierda más que nada. Que se usa el término judío. Sí, se usa el término Yo eso lo veía judío. mucho en los años 2000, que hacíamos mucho análisis de prensa. Sí. Lo veía muchísimo, lo denunciábamos cada vez, en viñetas, en titulares, en pies de foto. Yo lo he visto menos en estos últimos años. Lo he visto menos. Quizá porque... Ahora, en comentarios sí. En los comentarios, pero esos son la gente. Pero en comentarios tienes toda la bazofia y toda la basura que existe para todo. Métete en comentarios. Eso es así. Si tú quieres encontrar el estercolero social, la gente como es anónima, dice y eso es objetivamente antisemita, como es objetivamente racista o es objetivamente homófobo, las cosas que se dicen en esos comentarios. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay más proporción? Pero de ahí a acusar. Es decir, de ahí a acusar a la izquierda en general, pues yo creo que es un error. Y sobre todo al periódico. No vas a acusar al País de las cosas que aparecen en su... No, pero yo te digo de que es mucho más habitual ver eso en el periódico público que en La Razón. Que uno es de derecha y otro es de izquierda. Hace mucho que no hago análisis de prensa, pero en su momento, cuando lo hacíamos a mediados de los 2000, era sorprendente ver la cantidad de basura que encontrabas en todo el espectro ideológico de la prensa española. Pero en eso te doy la razón, que hay que se inclina más hacia la izquierda por la cuestión de Palestina, que parece que encender más la indignación. Si no digo que hay que diferenciar, sí, pero como tú me hacías la pregunta... No, está bien. Además está bien que debatamos un poquito, porque no hay que estar de acuerdo en todo, ¿no? No, evidentemente. ¿Hay tiempo para comentar esto? Brevemente, Mira, porque ya... Mi amigo Bruno Shawat, que es un colega de la Universidad de Minnesota, me acaba de mandar un correo y él conoce y está en contacto con Pascal Bruckner, que es este intelectual francés que trabaja sobre antisemitismo y escribe sobre antisemitismo en Francia. Y dice, mira, después de una conversación con Pascal Bruckner, aquí hay dos antisemitismos en Francia, o quizás incluso en Europa. Uno es nocturno y nostálgico del pasado, que es la desecración, ¿no? ¿Cómo se llama? La profanación de cementerios, que es como el momento Kristallnacht. Es decir, ese es el referente, Noche de los Cristales. Y el objetivo son los muertos. Pero hay otro, que es diurno. Fíjate, interesante la metáfora que se usa, el diurno. Y es un antisemitismo de conquista y de futuro. Su objetivo son los judíos vivientes y el objetivo es su destrucción aquí y ahora. Esto explica, creo, me dice Bruno, esta bizarra nueva configuración. Pues yo me apunto también al análisis me parece muy, muy claro. Y lo único que define que el antisemitismo funciona 24/7, es decir, 24 horas al día, porque tenemos por la noche y tenemos por el día. Evidentemente no hemos agotado el tema, sino que solamente hemos iniciado este debate, que espero que los oyentes también lo prosigan, y si quieren que nos manden preguntas a la redacción, escribiendo a redacción@radiosefarat.com. Aquí estaremos, si no es mañana, dentro de poco, otra vez con Alex Baer para hablar de estas claves del odio. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti.